Hola mis hermanos queridos del alma, aquí vamos a hacer el video para la última clase de esta unidad. Voy a mandarles el video con el material de los maestros, ¿ok? Pues es la semana 27 a los enemigos de Dios parte 8, Edom. Entonces el contexto está en Génesis 25 del 19 al 26, bueno hasta el 34 prácticamente. Ok, y el texto clave lo puse aquí en la versión viviente. Cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto agotado y hambriento. Esaú le dijo a Jacob: me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. Así es como Esaú obtuvo su otro nombre, Edom, que significa rojo. Ok, entonces la primera parte es nada más el origen de Edom. Ahí está Génesis 25 del 19 al 26. Ahí es donde se habla que, bueno, o sea, del nacimiento de Jacob y Esaú. Aquí está el cuadro: Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Esaú. De Jacob sale Israel, no solamente se le cambió a él el nombre, pero de ahí sale el pueblo. Y de Esaú también se le cambió el nombre, pero de ahí sale este pueblo que se llama Edom. Esa parte está facilita. Bueno, luego viene la siguiente parte. Eh, entonces aquí hay que leer bastante, ¿verdad? Pero creo que es conveniente. Ese puede ser un buen trabajo en grupo. Pudiera ser, por lo menos para los jóvenes y los adultos. Los niños es un poco diferente. Tal vez los que trabajan con niños pueden narrar la historia, ¿verdad? Animar a los niños a que lean, pero ustedes pueden narrar la historia. Entonces, aquí hay un pasaje que en Génesis 27:41, después de que Jacob, Esaú le vende la primogenitura a Jacob, y después de que Jacob se apodera de la bendición de su papá. Entonces dice: aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. O sea, en otras palabras, cuando se muera mi papá, yo lo mato, ¿verdad? Para que él no se dé cuenta. Entonces la historia nos dice que él huye, ¿verdad? Que su mamá escucha esas palabras y le dice que huya. Y es cuando él se va huyendo. Eso ya lo vamos a estudiar en detalle en la siguiente unidad, en donde vamos a hablar de los patriarcas, ¿verdad? Entonces hoy nos estamos concentrando solamente en Edom, que era uno de los enemigos de Dios. Y aquí estamos viendo el origen de él, y estamos viendo el origen también del conflicto entre estos dos hermanos y los pueblos que vinieron después. Entonces aquí dice: número 1, Esaú vendió a Jacob su primogenitura. Entre el material que les mandé va un material que habla de la primogenitura, o sea, por qué era importante, qué significaba. También dice aquí el número 2: Jacob engañó a su padre para recibir la bendición de él. Ustedes van a ver algunas palabras que están en una línea, ¿ok? Esas son las respuestas que debiera de estar ahí, ¿verdad? Esaú despreció su primogenitura. Eso es muy importante. Ya ustedes van a ver por qué en el siguiente punto. La primogenitura era importante porque el primogénito heredaba la mayor parte de la fortuna. Esa era una de las razones. Ahora dice: el primogénito heredaba el derecho del patriarcado. El patriarcado quiere decir que él llegaba a ser el jefe de la familia. Al momento de la muerte de Isaac, no solamente él heredaba la mayor parte de la fortuna de la familia, sino también heredaba el ser el jefe de la familia. ¿Ok? Ok, dice: el primogénito heredaba estos beneficios con la bendición de su padre. Entonces, todas estas cosas eran importantes, ¿verdad? Y más adelante nosotros vamos a ver que Dios aborreció a Esaú por esa manera tan descuidada de pensar, ¿verdad? Entonces aquí hay algunas cosas que nosotros podemos comentar con los hermanos, ¿verdad?
El siguiente punto comenta un poquito más y da oportunidad a una discusión ahí, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Los que se pueden, las clases que se pueden. Entonces dice, Esaú menospreció su bendición. No en el sentido de que menospreció la bendición de su papá, menospreció la bendición de haber sido el primogénito. Aunque eran gemelos con su hermano, entonces él menospreció ese privilegio que Dios le había dado naturalmente de ser el primer hijo varón, ¿verdad? Pero en Malaquías 1 del 2 al 3 dice que Jehová lo aborreció por esa razón precisamente. Y ahora vamos a ver en el punto 3 más en detalle esto. Entonces dice aquí la importancia de la bendición de Dios y de los padres. Ahora, aquí vienen unas preguntas. Fíjese, ¿cree usted que siempre podemos tener la bendición de nuestros padres? Y está sí, no, y luego explique. La respuesta, hermanos, es no siempre podemos tener la bendición de los padres. ¿Ok? Bendición es decir bien. Vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Vamos a decir que en el momento que se case una de mis hijas, ¿verdad? Se case con un hombre correcto, un hombre que teme a Dios y todo eso, pues van a tener la bendición de Dios, pero van a tener mi bendición. Pero si fuera al revés, ¿verdad? Es que una de mis hijas se casara o mi hijo se casara con una mujer inconversa, no pueden tener la bendición de Dios. Este punto puede ser controversial, hermanos, ¿ok? Pero para el hombre, no para Dios, ¿verdad? Dios claramente dice, por ejemplo, en el libro de 1 Corintios capítulo 7, perdón, era el capítulo 6, pero aquí estamos mirando en 2 Corintios 6:14. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Entonces nosotros miramos que pues Dios no bendice una relación de yugo desigual, ¿verdad? Entonces Dios no puede bendecir una relación de yugo desigual porque Él lo ha declarado. Ustedes ven, por ejemplo, el capítulo 11 de Primera de Crónicas. Nosotros vemos ahí la apostasía de Rey Salomón. Rey Salomón con toda su sabiduría, y Dios le había dicho no te unas con mujeres de otros pueblos. Pero él no le hizo caso a Dios. Y lo que pasó es que esas mujeres desviaron su corazón. Y así es hasta el día de hoy. Entonces la Biblia no nos enseña que Dios bendice una relación de yugo desigual. Entonces, en el caso mío, por ejemplo, yo creo que yo asistiría a la boda de ellos, por supuesto, ¿verdad? Los seguiría amando, los seguiría apoyando, pero no puedo decir, sí, hijo, yo te bendigo, muy bien lo que hiciste. O puede ser, por ejemplo, en el caso de una persona. Por ejemplo, yo recuerdo el testimonio del ex sacerdote José Borrás. Cuando él se convirtió al Señor, sus padres lo echaron de la casa y le dijeron que lo desconocían, que nunca más él volviera. Es decir, no tenía la bendición de sus padres. Entonces, ¿cree usted que siempre podemos tener la bendición de nuestros padres? No, no siempre. Pero la segunda pregunta dice, ¿cree usted que podemos tener la bendición de Dios y de nuestros padres siempre? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Por lo mismo que acabo de decir. Cuando hay un yugo desigual, cuando hay un desacuerdo por una razón justa, no podemos estar de acuerdo. Si un cristiano, por ejemplo, se niega, por ejemplo, a bautizar a sus niños pequeños, pero sus padres le dicen, no tienes que bautizarlo, como es nuestra tradición, pues ahí hay un problema, ¿verdad? O sea, no hay la bendición de los padres, pero sí la bendición de Dios. Ahora puede haber un caso también, en nuestros países se daba mucho esto, ¿verdad? Que una muchacha se quería casar y siempre decían que sea de un buen partido, ¿verdad? Ahora Dios no habla de eso, más bien habla primeramente de la fe y de que todo se haga
con decencia, que todo se haga correctamente, ¿verdad? Pero no necesariamente que el muchacho tenga que ser rico. Entonces, cuando se daban unas situaciones como esas, a veces, incluso en familias cristianas, la muchacha, aunque se está casando en la misma fe, a veces no goza de la bendición de sus padres. Entonces, no siempre se puede tener la bendición de ambos. Pero el punto 3 habla de la importancia de la bendición. Vamos a ver, aquí está mal, creo yo, la importancia de la bendición de Dios y de los padres. O sea, sí es importante, sí debemos procurarla, pero la realidad es que no siempre la podemos tener. Ahora, dice aquí, Jehová aborreció a Esaú. Entonces dice, ¿por qué razón lo aborreció? En Malaquías 1, 2 al 4 nosotros encontramos que el pueblo de Dios le había reclamado a Dios, ¿en qué nos amaste? Dios les dice, ustedes han dicho, tú no nos amas. Y Dios les dice, yo les he amado. Y ellos dicen, ¿en qué nos amaste? Y luego dice él, no era Jacob hermano de Esaú, Esaú era el primogénito, pero yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Entonces, ¿por qué razón Jehová aborreció a Esaú? Bueno, tenemos que ver el contexto. Cuando nosotros vemos Mateo 1, del 1 al 2, ese pasaje habla de la genealogía de Jesús y se nos dice a nosotros que en la descendencia del Señor Jesús está Jacob, no está Esaú. Esa es la bendición que él menospreció. Él no entendió que eso no era nada más una cosa terrenal, pero había una bendición espiritual también. O sea, esto se aplica a nosotros, hermanos. O sea, todo tipo de obediencia trae una bendición espiritual. Cuando hay una persona que ya recibió a Cristo, pero que no se quiere bautizar, hay una consecuencia mala. Cuando hay una persona que ya recibió a Cristo y decide bautizarse, hacer todo bien, también hay una bendición espiritual. Lo mismo en el matrimonio, lo mismo en la cena del Señor, cosas que hacemos en esta tierra, en la ordenación al ministerio, la imposición de manos al ministerio. En todo eso hay una bendición espiritual, en el orar, en el leer la palabra, en el perdonar, en el pedir perdón. En todo eso hay una bendición espiritual. Toda obediencia tiene una bendición espiritual. Y Esaú se comportó totalmente con una falta de entendimiento muy grande, ¿verdad? Entonces, Mateo 1 y 2 dice que Jesús viene de Jacob, ¿verdad? ¿Qué tipo de bendición heredó Jacob en vez de Esaú? Bueno, ser parte de la familia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que él venía de ahí. Génesis 25:34 dice, entonces Jacob le dio a Esaú guiso de lentejas y algo de pan. Esaú comió y luego se levantó y se fue. Así mostró desprecio por sus derechos como hijo mayor. Así es la versión viviente. El punto 4. Aquí, hermanos, es donde yo les sugiero que lean ustedes Abdías. Ustedes mismos contesten estas preguntas. El libro de Abdías solo tiene un capítulo, así es que lo pueden leer en unos minutos. Léanlo, analícenlo. También les mandé la introducción que tiene mi Biblia de estudio. Traté de escanearla lo mejor que pude, pero lo hice con mi teléfono, así es que no sé qué tan claro va a salir. Pero esos son notas que a ustedes les van a ayudar, les van a servir en el estudio que ustedes van a hacer y en dar esta clase, ¿verdad? Aquí dice Abdías, hay mucho contexto sobre la relación de enemistad entre estos pueblos, Edom e Israel o Judá, ¿verdad? Son Israel y Judá. Aquí se usan en este libro como un solo pueblo y en realidad eran un solo pueblo, aunque estaban divididos, ¿verdad? El punto 4 dice Edom contra el pueblo de Dios y Dios en contra de Edom. Entonces dice, el libro de Abdías es muy buen resumen para lo que pasó entre ellos y también el fin del pueblo edomita y la esperanza de los israelitas. Entonces aquí hay 3 secciones que son muy importantes. Razones para el castigo de Edom, versículos 10 al 14. Descripción de la destrucción de Edom, 15 y 16. Y restauración de Israel. Entonces el propósito es hacer comentarios, ¿ok? Aquí dice lee y conteste. Déjeme ver aquí.
posiblemente diga, bueno, su papel que ustedes recibieron, va a decir conteste, pero es comente, ¿ok? Yo se lo voy a mandar a mi hermana ya corregido. Ustedes corríjanlo ahí en lo que ustedes reciban, si lo imprime. Pero este va a estar corregido. Entonces lea y comente las razones del castigo de Edom. Y ahí nos dice, hermanos, que cuando Judá era llevado cautivo, ellos incluso ayudaron a sus enemigos. Ellos se alegraron, ellos se burlaron de ellos, ¿verdad? La descripción de Edom dice ahí que no iba a quedar nada, ¿verdad? Incluso en Malaquías 1:4 creo que dice que si ellos dicen nos debilitamos, pero nos volveremos a levantar, y Dios dice, pero yo volveré a destruir, y va a ser un lugar desolado, nunca va a existir nada bueno ahí. Entonces yo les mandé una foto de cómo se ve Edom en este tiempo. Los edomitas vivían en la montaña, bueno, en esos peñascos, ¿verdad? Lo cual era muy difícil para sus enemigos llegar ahí, pero sus enemigos llegaron ahí y los destruyeron, ¿verdad? La restauración de Israel, aquí habla de Judá e Israel, ¿verdad? Y que Dios dice, bueno, el mismo Judá, el mismo Israel va a ser como fuego, y Edom va a ser como un campo seco, ¿verdad? Como diciendo, van a ser destruidos, ¿verdad? Y aquí es donde se termina esta clase, hermanos. Tiene 4 puntos. La próxima semana empezamos la unidad número 5 de los patriarcas. Habla de los patriarcas, y las lecturas para preparación animen a los alumnos a leer desde el capítulo 11, 27 hasta Génesis 50, hasta el final. Allá se nos habla a nosotros de Jacob, se nos habla de los 12 hijos de Jacob, de donde vienen todos los patriarcas, se nos habla de la historia de José en Egipto. Entonces vamos a ir estudiando poco a poco algunas cosas que hicieron estas personas, ¿verdad? Ok, hermanos queridos, que Dios les bendiga y nos vemos pronto con la ayuda de Dios.